Era una noche sin luna cuando me paré frente a Blackwood Manor, una casa abandonada que durante mucho tiempo había estado envuelta en misterio y susurros de una maldición. Como investigador paranormal, me atrajo el oscuro encanto de esos lugares, donde el delgado velo entre los vivos y los muertos parecía desgastarse. Con mi equipo de confianza en la mano, tomé la fatídica decisión de profundizar en la historia de esta infame casa. Cuando entré en el dilapidado vestíbulo de entrada, un escalofrío me recorrió la columna vertebral, haciendo que los vellos de la nuca se erizaran. El aire estaba cargado de una energía opresiva y el silencio parecía resonar con los susurros de almas olvidadas hace mucho tiempo. Encendí mi linterna, proyectando sombras espeluznantes en el papel tapiz descascarado. Cuanto más profundizaba en la historia de Blackwood Manor, más oscuros se volvían los secretos. Los rumores de una maldición plagaron la casa, con historias de muertes trágicas y fenómenos inexplicables. Se decía que los espíritus de los que habían sufrido dentro de sus muros aún vagaban por las habitaciones vacías, en busca de consuelo o venganza. Cuando cayó la noche, instalé mi equipo, ansioso por capturar cualquier evidencia de lo paranormal. El aire crepitaba con anticipación y sentí una creciente malevolencia que parecía sofocar la casa. Las luces parpadeantes y los susurros incorpóreos solo confirmaron que no estaba solo. Pero fue cuando me aventuré en el sótano que me encontré con toda la fuerza de la inquietante. La temperatura se desplomó y un coro de voces fantasmales resonó a mi alrededor. Las sombras bailaban en las paredes, contorsionándose en formas grotescas que parecían burlarse de mi presencia. Sentí una mano fría rozar mi mejilla, enviando escalofríos por mi columna. A medida que profundizaba en la historia de Blackwood Manor, descubrí una trágica historia de traición y desesperación. La maldición que asolaba la casa había sido desatada por un espíritu vengativo que buscaba venganza por el dolor que había soportado en vida. Cuanto más desentrañaba el pasado, más me enredaba en su oscura red. Noche tras noche, los espíritus se hicieron más audaces, atormentándome con su presencia etérea. Los muebles se movían solos, los pasos incorpóreos resonaban por los pasillos y los susurros escalofriantes me seguían a donde quiera que fuera. Podía sentir su ira, su resentimiento, como si me culparan por agitar sus almas inquietas. Los días se volvieron borrosos cuando fui consumido por las fuerzas malévolas dentro de Blackwood Manor. El sueño me eludió, reemplazado por un constante estado de terror. La línea entre la realidad y lo paranormal comenzó a desdibujarse y cuestioné mi propia cordura. Observé impotente cómo los espíritus se volvían más agresivos, su presencia se cernía sobre mí como un sudario sofocante. Susurraron pensamientos siniestros en mi mente, instándome a unirme a ellos en su tormento eterno. Pero me negué a sucumbir a su malevolencia. En mi hora más oscura, descubrí una forma de romper la maldición que tenía cautiva a Blackwood Manor. Requería un ritual que cortara la conexión entre los espíritus vengativos y la casa. Con renovada determinación, reuní los artículos necesarios y me preparé para la confrontación final. Mientras realizaba el ritual, una tempestad de energía sobrenatural atravesó la casa. Los espíritus chillaron de agonía, sus formas retorcidas retorciéndose en el vórtice etéreo. Finalmente, cuando las últimas palabras del conjuro salieron de mis labios, la casa quedó en silencio. Una profunda quietud se apoderó de Blackwood Manor, el peso de su pasado embrujado finalmente se disipó. El aire se sentía más ligero, desprovisto de la malevolencia opresiva que había consumido la casa durante tanto tiempo. Caminé con cautela por los pasillos que alguna vez estuvieron embrujados, medio esperando un eco o un parpadeo de actividad fantasmal, pero no había nada. Los espíritus habían sido vencidos. El alivio me inundó, mezclado con una sensación de logro. No solo había sobrevivido a la prueba aterradora, sino que también había logrado romper la maldición que había plagado Blackwood Manor. Fue una pequeña victoria contra las fuerzas de lo sobrenatural. Los días se convirtieron en semanas y la casa una vez abandonada comenzó su lenta transformación. Meticulosamente, restauré su grandeza, borrando los restos de decadencia y abandono.
Los susurros de su oscuro pasado parecieron desvanecerse, reemplazados por ecos de risas y vida. Blackwood Manor renació. Sin embargo, la experiencia dejó una marca imborrable en mi alma. Los horrores que había presenciado, la presencia de lo sobrenatural, permanecieron en mi memoria. Me volví más cauteloso, más consciente de las fuerzas invisibles que coexistían con nuestro mundo. Sin embargo, incluso en la tranquilidad recién descubierta, los susurros del pasado continuaron rondando mis sueños. Tarde en la noche, cuando el mundo estaba envuelto en la oscuridad, vislumbraba figuras sombrías, fugaces y esquivas. Miraron desde la periferia, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y gratitud. Parecía que si bien la maldición se había roto, los espíritus no se habían ido por completo. Permanecieron como remanentes persistentes, su presencia un recordatorio de los horrores que habían soportado. Pero en lugar de malevolencia, irradiaban un sentido de gratitud, como si estuvieran agradecidos por la liberación de su atormentada existencia. Me di cuenta de que mi viaje como investigador paranormal estaba lejos de terminar. Los encuentros en Blackwood Manor solo habían fortalecido mi determinación de explorar los reinos de lo sobrenatural, de profundizar en los misterios que yacen más allá del velo. Había innumerables lugares embrujados, cada uno con sus propias historias trágicas y espíritus inquietos en espera de resolución. Pero prometí acercarme a estos encuentros con cautela, sabiendo los peligros que aguardaban. La línea entre la curiosidad y la imprudencia era delgada, y yo había sido testigo de primera mano de las consecuencias de profundizar demasiado en el reino de lo desconocido. Blackwood Manor fue un testimonio del poder de la redención y la resiliencia del espíritu humano. Ya no atormentada por la maldición que la había plagado, la gran casa se convirtió en un símbolo de transformación y triunfo sobre la oscuridad. Se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde se reconocía el pasado, pero ya no se definía el presente. Los visitantes venían, su curiosidad despertada por las historias que rodeaban la casa. Deambularían por sus pasillos restaurados, sintiendo los ecos del pasado y los susurros de los espíritus que una vez habitaron dentro. Y cuando se fueran, llevarían consigo una creencia renovada en el poder de la redención y un respeto por la delgada línea que separa nuestro mundo del reino de lo sobrenatural. La historia de Blackwood Manor seguiría viva, un cuento con moraleja y un testimonio del indomable espíritu humano. Y para aquellos que habían sido parte de su oscuro viaje, permanecería grabado para siempre en sus recuerdos, un recordatorio de los horrores que enfrentaron y la fuerza que encontraron frente a lo desconocido. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Me senté en mi escritorio desordenado, rodeado de montones de recortes de periódicos viejos, fotografías descoloridas y documentos andrajosos. La historia que había consumido mis pensamientos durante meses finalmente estaba tomando forma. La infame casa embrujada, conocida como Wesper's Manor, se alzaba como un oscuro enigma, envuelto en misterio y miedo. La leyenda decía que Wesper's Manor tenía un pasado espantoso. Una serie de muertes y desapariciones inexplicables plagaron la propiedad, dejando un rastro de misterio sin resolver y una persistente sensación de temor. Como periodista experimentado con una inclinación por lo macabro, me atrajo la oscuridad que rodeaba la casa. Me embarqué en mi investigación, decidido a descubrir la verdad detrás de las leyendas. Entrevisté a lugareños que hablaban en voz baja, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y curiosidad. Cada relato agregó una capa de oscuridad a la narración ya escalofriante, pintando una imagen de una casa inmersa en la tragedia y la malevolencia. Visité la mansión en una noche de luna llena, mi corazón latía con una mezcla de emoción y aprensión. La casa se alzaba como una figura espectral contra el cielo ennegrecido, su fachada decadente susurraba secretos del pasado. Cuando crucé el umbral, un escalofrío me recorrió la espalda, como si el mismo aire interior tuviera una presencia persistente. Exploré las habitaciones, mis pasos resonando a través de los pasillos vacíos. Las sombras bailaban en las paredes,
distorsionando la realidad y jugando una mala pasada a mis sentidos. El aire estaba cargado con una sensación de aprensión, como si la casa misma estuviera observando cada uno de mis movimientos. Pero cuanto más profundizaba en la historia de Whisper's Manor, más me daba cuenta de que era mejor dejar algunos secretos enterrados. Cada pieza de evidencia que desenterré condujo a una revelación más oscura, revelando una red de engaño, traición y horrores indescriptibles que habían manchado los cimientos mismos de la casa. A medida que me sumergía más, me topé con una habitación oculta en el sótano, llena de diarios y diarios que relataban los deseos retorcidos y los actos malévolos de los antiguos ocupantes. Las páginas contaban historias de ceremonias rituales, sacrificios y un pacto con una entidad siniestra que había maldecido la casa y sus habitantes. Cuanto más leía, más sentía una presencia acechando en las sombras. Los susurros resonaron por los pasillos, sus palabras eran indescifrables pero mezcladas con un temor de otro mundo. Quedó claro que mi investigación había despertado algo oscuro, algo que estaba decidido a proteger los secretos de Whisper's Manor a toda costa. Las pesadillas plagaron mi sueño, atormentándome con visiones del atormentado pasado de la casa. Cada día me volvía más paranoico, mi mente se desmoronaba mientras luchaba por separar la realidad de la locura invasora. La línea entre periodista de investigación y víctima de lo sobrenatural se desvaneció. En un último intento desesperado por escapar de las garras de Whisper's Manor, corrí hacia la salida. Pero las puertas se cerraron de golpe, atrapándome. Con una oleada de adrenalina, empujé contra ellos con todas mis fuerzas y se abrieron con un crujido, permitiéndome estallar en la noche. Jadeando por aire, salí a trompicones al claro iluminado por la luna, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El peso de la oscuridad de la casa se me quitó de los hombros y sentí un rayo de esperanza en medio del terror que me consumía. Mientras estaba allí, recuperando el aliento, tomé una decisión. Era hora de retirarse del mundo, de investigar lo paranormal, de asomarse al abismo de la oscuridad y descubrir los secretos de los lugares embrujados. Whisper's Manor me había mostrado el verdadero alcance de los horrores que acechaban bajo la superficie y ya había experimentado suficiente. Con nueva determinación, le di la espalda a la malévola casa y me alejé, dejándola con su existencia embrujada. Las pesadillas y los susurros ya no atormentarían mis pensamientos, porque había hecho las paces con el hecho de que algunos misterios no estaban destinados a ser resueltos. Me retiré del mundo del periodismo, buscando consuelo en la sencillez de una vida tranquila, lejos de las sombras que amenazaban con consumirme. Cambié la oscuridad por la luz, sumergiéndome en la belleza de la naturaleza, encontrando consuelo en las alegrías simples de la vida. Pero el recuerdo de Whisper's Manor permaneció grabado en mi mente, un recordatorio del poder de lo desconocido. Sirvió como una advertencia, un recordatorio de que hay lugares en este mundo donde reina la oscuridad y donde la línea entre la realidad y las pesadillas se vuelve borrosa. Y así, con cada día que pasaba, abracé la tranquilidad de mi nueva vida, agradecido por haber escapado de las garras de Whisper's Manor. Pero nunca olvidé las escalofriantes lecciones que me había enseñado, lecciones sobre la fragilidad del espíritu humano y la atracción inexorable de lo sobrenatural. Mientras me siento junto a la chimenea, el crepitar de las llamas brindando consuelo, reflexiono sobre mi viaje. Las historias que compartí con el mundo pueden haber llegado a su fin, pero el legado de Whisper's Manor sigue vivo, una advertencia para aquellos que buscan desentrañar los misterios de lo paranormal. Y ahora, paso mis días en tranquila contemplación, contento de dejar intactos los secretos de los lugares embrujados. La oscuridad ya no me domina, porque he elegido el camino de la luz y me he retirado del reino de lo sobrenatural, para siempre agradecido por haber escapado por los pelos de las garras de Whisper's Manor. Nunca podría haber imaginado los horrores que nos esperaban cuando heredamos la vieja casa de nuestro pariente lejano. La noticia de la herencia llegó como un arma de doble filo, prometiendo un nuevo comienzo mientras deshacía los hilos de nuestra cordura. Mientras estábamos de pie ante la imponente mansión victoriana, su fachada en ruinas envió un escalofrío por mi espalda.
El aire estaba cargado de una quietud inquietante y una sensación de aprensión se apoderó de nosotros. Pero el encanto de lo desconocido nos obligó a entrar, a desentrañar los misterios que yacen dentro de esos muros en descomposición. A medida que nos adentramos más en la casa, descubrimos los restos de un pasado olvidado. Los muebles cubiertos de polvo estaban congelados en el tiempo y las telarañas colgaban de los techos como tapices fantasmales. Los pasillos susurraban historias de desesperación y las habitaciones vacías parecían contener la respiración, como esperando nuestro inevitable descenso a la oscuridad. Sucesos extraños pronto plagaron nuestros días y acecharon nuestras noches. Escuchamos pasos incorpóreos haciendo eco a través de los pasillos vacíos y voces susurradas llevadas por el viento. Los objetos se movían solos, desafiando las leyes de la naturaleza, y las puertas se cerraban de golpe con una fuerza invisible. Mi familia, una vez unida por el amor y la risa, ahora se encontraba atrapada en una red de miedo e incertidumbre. Las sombras bailaban en las paredes, manifestándose en formas siniestras que parecían burlarse de nuestra angustia. La risa que una vez llenó la casa fue reemplazada por los gritos agonizantes de las almas torturadas. Intentamos buscar consuelo en la luz del día, pero la oscuridad que habitaba dentro de esos muros malditos extendía su alcance más allá del velo de la noche. El sueño se volvió esquivo, ya que las pesadillas invadieron nuestros sueños, mezclando los límites entre la realidad y lo sobrenatural. Desesperados por obtener respuestas, profundizamos en la historia de la casa y descubrimos una verdad escalofriante. Los dueños anteriores habían sido víctimas de horrores indescriptibles, sus vidas se extinguieron dentro de estas mismas paredes. Sus espíritus inquietos se aferraron a la casa, atados para siempre a su presencia malévola. A medida que los días se convirtieron en semanas, nuestras vidas se convirtieron en una batalla por la supervivencia. Nos atrincheramos en una sola habitación, el último vestigio de seguridad en una casa que parecía empeñada en consumirnos. Cada noche, nos acurrucamos juntos, buscando consuelo en nuestro terror compartido, aferrándonos a la esperanza como una llama parpadeante. Pero la esperanza puede ser algo frágil, fácilmente extinguido por las fuerzas de la oscuridad. Nuestros lazos se deshilacharon bajo el peso del miedo, la sospecha y el tormento incesante. Los susurros resonaron en nuestros oídos, plantando semillas de duda y llevándonos al borde de la locura. En nuestra hora más oscura, tomamos una decisión, un último acto desesperado para escapar de las garras de la casa. Con manos temblorosas, reunimos las pocas fuerzas que nos quedaban y prendimos fuego a la mansión maldita. Las llamas consumieron las paredes, crepitando y silbando con una furia triunfante. Mientras observábamos cómo el infierno consumía la casa, nos invadió una sensación de alivio. El mal que nos había tenido cautivos se redujo a cenizas y humo. Pero a medida que las llamas ascendían, nos asaltó una idea escalofriante: los espíritus que habían plagado nuestras vidas ahora estaban libres, desatados sobre el mundo. Huimos de la casa en llamas, con el corazón apesadumbrado por el conocimiento de que nuestro tormento realmente no había terminado. El horror que una vez había residido dentro de esos muros ahora vagaba libremente, buscando nuevos recipientes para atormentar. Han pasado años desde ese fatídico día, y mi familia nunca ha sido la misma. Las cicatrices dejadas por nuestro encuentro con lo sobrenatural son profundas, grabadas para siempre en nuestras almas. Llevamos el peso del oscuro secreto de la casa, perseguidos para siempre por el recuerdo de su malevolencia. Hemos tratado de seguir adelante, de reconstruir nuestras vidas destrozadas, pero el espectro de la herencia embrujada persiste. Las pesadillas continúan rondando nuestros sueños, un recordatorio constante del precio que pagamos por descubrir los secretos de la casa. En las profundidades de la noche, escuchamos susurros en el viento, llevados por manos invisibles. Las sombras revolotean en el rabillo de nuestra visión y vislumbramos rostros olvidados hace mucho tiempo. Nos persigue la maldición de la casa, eterno recordatorio del poder de lo sobrenatural y la fragilidad de nuestra existencia mortal. Y así, vivimos nuestras vidas, cambiados para siempre por los horrores que soportamos.
Somos testigos de lo inexplicable, un testimonio de la oscuridad que existe más allá del velo de nuestra realidad. Advertimos a otros que se atrevan a pisar el camino que una vez recorrimos, porque la herencia embrujada es una maldición que nunca se libera realmente. Me paré afuera de la vieja casa victoriana, su estado ruinoso me envió escalofríos por la espalda. La luz de la luna apenas iluminaba su fachada en descomposición, dándole una presencia espeluznante que parecía susurrar secretos antiguos. Mi corazón latía con una mezcla de emoción y miedo mientras mis amigos y yo nos preparábamos para el último desafío, pasar la noche en esta casa embrujada. Éramos un grupo de buscadores de emociones, siempre en busca de la próxima descarga de adrenalina. La leyenda que rodeaba esta casa nos había intrigado durante años, la trágica historia de una familia que encontró un final espeluznante dentro de sus paredes. Ignorando las advertencias de los lugareños, decidimos enfrentar nuestros miedos de frente. Con linternas en la mano, entramos con cautela por la chirriante puerta principal. El aire estaba denso, con un olor a humedad, y el polvo bailaba en el haz de nuestras luces. La atmósfera se volvió pesada, como si la casa misma estuviera observando cada uno de nuestros movimientos. Las sombras bailaban a lo largo de las paredes, jugando malas pasadas en nuestras mentes. A medida que exploramos más, comenzaron a desarrollarse sucesos extraños. Las puertas crujieron al cerrarse solas y las corrientes de aire frío rozaron nuestra piel. Los susurros resonaron por los pasillos, sus palabras apenas audibles pero llenas de una inconfundible sensación de temor. Se me puso la piel de gallina en los brazos cuando una sensación de inquietud se asentó en lo más profundo de mí. En una habitación, descubrimos un viejo álbum de fotos. Mientras hojeábamos sus páginas, los retratos de una familia nos devolvieron la sonrisa, una fachada aparentemente perfecta que ocultaba la oscuridad que acechaba en su interior. Nuestras manos temblaban mientras leíamos los nombres debajo de las fotografías, dándonos cuenta de que estas eran las mismas almas cuya tragedia había convertido esta casa en un lugar inquietante. A medida que avanzaba la noche, la casa parecía cobrar vida. Las tablas del suelo crujían bajo nuestro peso y las paredes susurraban secretos que nos helaban hasta los huesos. Las sombras bailaban y se retorcían, tomando formas monstruosas en los rincones de nuestra visión. Cada paso que dábamos se sentía como un viaje al corazón de las tinieblas. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, sacándonos de nuestro trance inquieto. El pánico llenó el aire mientras corríamos hacia la fuente del sonido. En una habitación con poca luz, encontramos a nuestro amigo, paralizado por el miedo. Sus ojos estaban fijos en un espejo que reflejaba una aparición espantosa que estaba detrás de él, un espectro con ojos hundidos y una sonrisa torcida. La casa había cobrado vida con malevolencia, alimentándose de nuestro terror. Desesperados por escapar de sus garras, buscamos frenéticamente una salida, pero la casa parecía moverse y cambiar, llevándonos a lo más profundo de sus profundidades de pesadilla. Cada corredor nos llevó a un callejón sin salida, atrapándonos en una red de corredores inquietantes. Con cada hora que pasaba, las fuerzas sobrenaturales se hacían más fuertes, atormentándonos con su presencia etérea. Los susurros se convirtieron en risas maníacas y manos invisibles tiraron de nuestra ropa. Las sombras se transformaron en figuras grotescas que se deslizaron por las paredes, sus inquietantes gemidos llenaron nuestros oídos. El tiempo perdió todo significado mientras luchábamos para mantener nuestra cordura. Nos acurrucamos juntos, aferrándonos a la pizca de esperanza que quedaba. El control de la casa se hizo más fuerte, asfixiándonos con su malevolencia. Se deleitaba con nuestro miedo, dándose un festín con nuestro terror mientras luchábamos por sobrevivir. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirnos, apareció un tenue destello de luz, una pequeña grieta en una ventana tapiada. Con renovada determinación, atravesamos la barrera y salimos al aire fresco de la noche. La casa se cernía detrás de nosotros, su oscura presencia aún rondaba cada uno de nuestros pensamientos.
Mientras estábamos afuera, sin aliento y temblando, supimos que habíamos escapado de las garras de ese antiguo mal. La vieja casa encantada quedaría grabada para siempre en nuestras pesadillas, un recordatorio de los terrores a los que nos habíamos enfrentado. Nos habíamos atrevido a entrar en su reino, pero salimos cambiados para siempre. Y así, nos fuimos por caminos separados, llevando el peso de esa noche con nosotros. La casa embrujada se mantuvo como un centinela silencioso, sus secretos enterrados dentro de sus paredes en descomposición. Siguió siendo un testimonio escalofriante de la oscuridad que puede consumir incluso a las almas más valientes que se atreven a aventurarse en lo desconocido. Cuando el camión de mudanza se alejó, dejándonos solos frente a la antigua casa victoriana, la emoción y la anticipación me invadieron. Mi pareja y yo habíamos emprendido un gran proyecto, la restauración de esta hermosa, pero descuidada parte de la historia. Poco sabíamos que nuestros sueños de restaurar la casa a su antigua gloria pronto se convertirían en una pesadilla. Pasamos las primeras semanas explorando la casa, descubriendo sus rincones y grietas ocultos y quitando lentamente las capas de abandono. Cada descubrimiento nos llenó de determinación renovada y una sensación de logro. Pero fue durante una de estas exploraciones que nos topamos con algo que nos dio escalofríos, un hallazgo inesperado que cambiaría nuestras vidas para siempre. Estábamos en el ático, un lugar lleno de baúles polvorientos y recuerdos olvidados, cuando notamos una costura peculiar en la pared con paneles de madera. La curiosidad se apoderó de nosotros y abrimos la puerta oculta para revelar una pequeña habitación oculta. Era como entrar en una cápsula del tiempo, una habitación congelada en el tiempo, intacta por el paso de los años. El aire de la habitación estaba cargado de una energía inexplicable y una sensación de inquietud se instaló en mis entrañas. Una luz tenue se filtraba a través de las ventanas sucias, proyectando sombras espeluznantes sobre el papel tapiz descolorido. La habitación estaba adornada con fotografías antiguas, ropa apolillada y juguetes antiguos, como si alguna vez hubiera sido un santuario para alguien. Mientras examinábamos los artefactos, no podíamos deshacernos de la sensación de que nos estábamos entrometiendo en algo profundamente personal. Era como si la habitación albergara los recuerdos de aquellos que habían vivido dentro de estas paredes, su presencia persistía en el aire. Pero hubo un objeto que llamó nuestra atención, un diario desgastado, con las páginas amarillentas por el tiempo. Con manos temblorosas, abrimos el diario y empezamos a leer las inquietantes palabras que llenaban sus páginas. Contaba la historia de una trágica historia de amor, un romance prohibido que había terminado en angustia y desesperación. A medida que profundizamos en el diario, nos dimos cuenta de que los espíritus del pasado no descansaban. Sucesos extraños pronto asolaron nuestro hogar. Las sombras bailaban a lo largo de las paredes, los objetos se movían solos y los susurros resonaban por los pasillos. La casa pareció cobrar vida con una energía malévola, como si los espíritus dentro de la habitación oculta se hubieran despertado. A medida que las noches se convirtieron en un ciclo interminable de miedo, nuestro otrora hermoso hogar se transformó en una casa de horrores. Nos despertábamos con el sonido de pasos fantasmales, sentíamos dedos helados rozar nuestra piel y presenciamos apariciones que acechaban en los rincones de nuestra visión. El sueño se convirtió en un recuerdo lejano a medida que las pesadillas se entrelazaban con nuestra realidad de vigilia. La desesperación nos consumía mientras buscábamos respuestas. Consultamos a expertos paranormales, médiums e incluso sacerdotes, pero sus intentos de limpiar la casa resultaron inútiles. Los espíritus eran implacables, su presencia se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Estábamos atrapados en una pesadilla de nuestra propia creación. Nuestro amor por la casa se convirtió en pavor a medida que aumentaban las apariciones. Cuestionamos nuestra decisión de restaurar esta una vez gran morada, ya que parecía consumirnos, drenándonos nuestra energía y cordura. La habitación oculta, que alguna vez fue una curiosidad, se convirtió en una cámara de los horrores, una puerta de entrada a un secreto inquietante del que no podíamos escapar. Al final, tomamos una decisión dolorosa.
Abandonamos nuestro amado hogar, dejando atrás los fantasmas de su pasado. La casa se mantuvo como un recordatorio inquietante de la oscuridad que reside incluso dentro de las fachadas más hermosas. Nos enseñó que es mejor dejar algunos secretos enterrados y que no todos los proyectos de restauración conducen a la redención. Hasta el día de hoy, la antigua casa victoriana permanece como testimonio del inquietante secreto que se esconde dentro de sus paredes. Sirve como un escalofriante recordatorio de que algunas casas no están destinadas a ser restauradas y algunas historias es mejor dejarlas sin contar. La oscuridad que encontramos aún persiste en nuestros recuerdos, grabada para siempre en nuestras mentes como un recordatorio de los horrores que descubrimos dentro de esa fatídica habitación oculta.